Bien, ya estamos grabando. Bueno, Muchísimas gracias por su paciencia. Em, Gracias a quienes están participando por Zoom y quienes están allá en Chiapas en el museo. Muchas gracias por su presencia y también por la presencia de nuestro invitado, don Jorge Santiago, que en unos momentos más nos va a compartir un poco de su experiencia y del tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, pues primero que nada, también agradecerles a quienes se conectan desde el colectivo de Teología Latinoamericana, Volviendo al Evangelio. Este es un conversatorio más en el que buscamos difundir y promover la teología latinoamericana, su perspectiva, la opción por los pobres, la denuncia profética y la justicia social. Entonces, estos conversatorios nos ayudan a enriquecer este objetivo y de igual forma nos ayuda a enriquecer nuestra formación de fe y sobre todo la praxis en las comunidades, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, quisiera eh, comenzar con un video que nos tiene preparado don Jorge Santiago desde el Museo Táctic Samuel. Es un video que hace una entrevista con Samuel Ruiz García, que fue obispo de Chiapas en su momento, que trabajó mucho de la mano con colectivos y comunidades en Chiapas. Y bueno, el tema de hoy circunda alrededor de su pastoral y de los acontecimientos en su momento en Chiapas y algunas tensiones que se fueron desarrollando, ¿no? A partir del Evangelio de la opción por los pobres. Eh, y bueno, sin más, vamos a reproducir el video. En este momento también les voy a comentar que por cuestiones de derechos de autor, me voy a permitir pausar de momento la grabación por Zoom, pero sí vamos a poder ver el video. Y finalmente, cuando cierre el video, voy a reanudar la grabación y a partir de ahí vamos a presentar a don Jorge y vamos a comenzar un momento de diálogo y de lo que nos va a compartir don Jorge Santiago. Entonces, sin más, pues vamos a reproducir el video y en este momento me permito pausar la grabación. Bien, tuvimos ahí unos problemas técnicos con el video, pero vamos a trabajar para poderlo reproducir al final. En estos momentos vamos a introducir a don Jorge Santiago y para ello me permito compartirles una breve semblanza de él. Jorge Santiago es originario de Chiapas, estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma, realizó estudios de antropología en la Universidad Iberoamericana, fue asesor de la Comisión Nacional de Intermediación CONAI y coordinador ejecutivo del Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas en Chiapas, el DESMI, por sus siglas DESMI. Ha dedicado gran parte de su vida al trabajo pastoral, comunitario y académico en favor de los pueblos indígenas y las comunidades más vulnerables de la región. Desde muy joven se vinculó a la labor de la diócesis en San Cristóbal de las Casas, colaborando estrechamente con Samuel Ruiz García, quien fue cercano colaborador durante décadas en los procesos pastorales y de organización comunitaria en los Altos de Chiapas. En este conversatorio su presencia representa una oportunidad invaluable para escuchar una voz con profunda experiencia pastoral, sensibilidad social y amplio conocimiento de la historia contemporánea de Chiapas y de la lucha de los pueblos indígenas por la justicia, la dignidad y la paz. Entonces, sin más, le cedemos el micrófono a don Jorge y nada más, aquí tenemos una duda, Jessy. Hay unas preguntas. No sé si esas preguntas las vamos a mencionar al final o en este momento, como tú me digas. esas preguntas se harían ahorita. Bien, bueno, en ese caso, bienvenido, don Jorge. eh, Solo que ahí en el video
Ya no lo captamos, creo que... Ah, ahí está ya. Muy bien. Bienvenido al conversatorio y al museo. Y bueno, para seguir o iniciar este momento de diálogo y encuentro, tenemos unas preguntas como detonadoras para poder elaborar este encuentro y el diálogo. Y bueno, pues la primera pregunta para abrir punta sería, don Jorge, ¿cómo transformó don Samuel Ruiz la visión de la pastoral eh, indígena y la teología india a partir de hitos como la Conferencia de Puebla y de qué manera su cercanía con figuras como San Óscar Romero fortaleció su opción profética por los pobres? Bueno, Así sería ya empezando. la idea sería decir todas las preguntas que se hicieron desde el colectivo y que ya al final don Jorge nos haga como un resumen. O sea, Eh, o que pueda a partir de ahí salir el diálogo o... Ajá. Muy bien. La siguiente pregunta que surgieron del colectivo es, ¿a qué factores estructurales y culturales se debe que sectores vulnerables prefieran la teología del enriquecimiento económico sobre la solidaridad colectiva y cuáles son las mayores brechas socioeconómicas y ambientales, como el impacto de la minería que marginan hoy a las comunidades rurales e indígenas? La pregunta 3 sería, en el contexto actual de América Latina, ¿cómo se diferencia el legado evangélico de don Samuel Ruiz de discursos políticos gubernamentales como el primero los pobres, evitando que se idealice la pobreza o se instrumentalice ideológicamente? Y la última pregunta es, ante el avance de discursos de extrema derecha en los medios y las tensiones institucionales sobre la teología de la liberación, ¿cómo pueden la Iglesia y las organizaciones laicas visibilizar la voz de los pobres e iluminar realidades de exclusión actuales como la de la Guajira? Adelante, don Jorge. Buenos días, buenas tardes, donde estén. Pues es una gran alegría el poder participar de este conversatorio y gracias por los que están aquí presentes también. Podemos conversar también, quizás sus preguntas. Es un ámbito muy amplio, ¿verdad? Diríamos, estamos platicando con muchas personas a nivel latinoamericano que tienen el interés fundamental de encontrarse pues con la latinoamericana, de los teólogos y de las iglesias y los procesos de transformación en América Latina, que tiene sus puntos claves, ¿verdad? Y sus grandes teólogos como Gustavo Gutiérrez, que es el iniciador desde 1972 en su pequeño libro de Hacia una teología de la liberación. Pero si abrimos el espacio, pues es muy amplio todo lo que es la teología latinoamericana y sobre todo que no es algo que tenga que ver solamente de la academia de los teólogos, sino que es un proceso que las personas mismas comprometidas, los cristianos comprometidos en las luchas de liberación, en las luchas populares, generaron, ¿verdad? Y que de alguna manera es el producto de este compromiso de los cristianos en la transformación de América Latina, que fue el título, ¿verdad?, de la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968, cómo los cristianos se comprometen en la transformación de América Latina. Entonces, esta, diríamos, invitación ahora es estar como recuperando esta historia, ¿verdad? Recuperando todo este proceso y donde diríamos que toma un lugar importante
don Samuel, ¿verdad? Porque don Samuel como obispo le tocó tener un tiempo muy importante en la vida de América Latina, pero también los procesos de transformación y cambio. Diríamos para quizás algunas personas, no sabemos quiénes estén escuchando, pero es importante saber que don Samuel fue obispo desde 1970 al 2000, era 40 años. 40 años que no, que es casi de los únicos obispos que estaban todos su tiempo de 40 años en la diócesis, porque algunos obispos los cambian y don Samuel también intentaron cambiarlo de esta diócesis, pero permaneció inclusive más allá de su obispo coadjutor, que fue don Raúl Vera, que había sido elegido como coadjutor con derecho a sucesión, y él mismo lo cambiaron antes de que don Samuel saliera de la diócesis, en una capacidad muy grande de don Samuel y de la diócesis de defender derechos sobre las decisiones que la iglesia toma sobre la estructura eclesiástica. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Ahora, yo estaba pensando que un punto clave para mí, ¿verdad? Y es parte de esta alegría de estar compartiendo, es el hecho de haber acompañado y estado presente con don Samuel desde casi, diríamos, desde que yo empecé a estudiar teología, aunque estaba ya antes en el Seminario Conciliar de Chiapas, desde 1965, don Samuel, tuve un acercamiento muy claro, ¿verdad?, de lo que significaba tanto su ministerio como yo poder participar de ese trabajo. Entonces hay una, diría, casi anécdota, ¿verdad?, de que cuando estaba terminando el Concilio Vaticano II, 1965, el último de los documentos que los obispos en el concilio aprobaron fue el que se llamó de la libertad religiosa, de libertad religiosa. Y ese documento, en su momento, yo estaba en ese tiempo en Roma y estaba don Samuel y comentamos ese documento y empezamos a hablar de lo que los periódicos estaban diciendo, de esta dimensión de que los obispos estaban entendiendo que Dios está presente en cualquier espacio, en cualquier religión, en cualquier búsqueda, y que es parte de esta búsqueda de la libertad religiosa en cuanto que cada uno puede encontrarse con Dios en cualquier estructura, cultura, proceso, historia, dimensión. En una apertura total, ¿verdad?, del concilio, de entender que la sociedad tiene dimensiones plurales y que no solamente hay una forma de ser y de entender la vida y de entender la religión y la relación con lo trascendente. Y entonces comentábamos con don Samuel en 65 eso y me dice, no me di cuenta de lo que aprobábamos. Me dijo, es una anécdota, ¿verdad? Porque él, siendo obispo conciliar, había aprobado ese documento y que no se da, bueno, que los periodistas estaban abriendo esta fuerza del concilio. Pero no solo eso es, ¿verdad?, el documento del Vaticano II, sino que hay todos los otros documentos, son también una apertura de una iglesia nueva, de una visión de la sociedad, de un entendimiento de las estructuras sociales y también de lo que significa una iglesia que es semilla, que es germen, que es búsqueda, que es transformación, las diferentes formas de entender la iglesia. Y ahí desde 65, digamos, es un encuentro con don Samuel y de ser ahí estudiante de teología y después estar trabajando con él desde 69 en la diócesis, me dio como esta visión posible de comprender qué quiere hacer don Samuel y cómo poder colaborar con él. Y
y tengo pues estas distintas etapas. Y en una de esto fue en 95, ¿verdad? Estaba tratando de entender por qué pues, esos cinco, ¿verdad? 65, 75, 1975, don Samuel convocó a una asamblea diocesana y esa asamblea diocesana generó todo un proceso de construcción colectiva de la diócesis en una opción que se llamó la opción por los pobres. Esta afirmación de que no hay otro camino de la iglesia si no hay una opción por los pobres y que esta opción por los pobres es una opción por la liberación de los pobres en estructuras muy definidas. Y en ese sentido, pues se vincula de allá, en 75, después de esos años de 65, ya había pasado había terminado el concilio, Medellín, y había habido un movimiento muy fuerte de los obispos sobre la cuestión diríamos, del compromiso de los cristianos ya en 72, muy fuerte, y luego ya con el 74 con el Congreso Indígena que convocó don Samuel. Entonces ya estamos en otro mundo y don Samuel está muy claro que la iglesia tiene que optar por los pobres. Pero esta opción por los pobres tampoco le viene a él como una inspiración, sino le viene porque todo el proceso latinoamericano está en esa búsqueda y es un poco lo que dice pues de Óscar Alonso Romero, ¿no? Que fue, diríamos, procesos de liberación desde los pueblos de El Salvador, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, todos los pueblos están entusiasmados en la búsqueda de estos procesos. Guatemala es uno de los elementos importantes, cómo se va generando la lucha revolucionaria en Guatemala. Entonces, 75, opción por los pobres, no, pues quiere decir una afirmación de un pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Ya las venas abiertas de América Latina ya habían sido escritas por Eduardo Galeano en esa dimensión de lo que significa América Latina. Entonces, el 75 es esta opción y pasa a 85, es el otro tiempo muy importante. Ya pasó en esos momentos todo el proceso de los refugiados guatemaltecos, que para don Samuel fue una enseñanza profunda, ¿verdad? Cómo los pueblos organizados tuvieron una resistencia, cómo las comunidades también lograron sobrevivir frente a la tierra arrasada de Ríos Montt, frente a una estructura criminal, un genocidio de Guatemala y todo, y cómo la iglesia en Chiapas y todos los cristianos también se comprometieron a esta idea de generar juntos caminos, ¿verdad? De construcción alternativa y los pueblos estaban ahí, ¿verdad? Estaban en esa construcción, estaban implicados, ¿verdad? Con un compromiso organizativo, una lucha frontal contra los intereses diríamos, de los grupos de poder, de las terratenientes especialmente, de los que, ya diríamos, de la estrategia que está presente actualmente, que no solo son las minas, sino también los recursos estratégicos en esta región, ¿verdad? Estamos hablando de América Latina, pero estamos hablando especialmente de Chiapas, en la cuestión de la biodiversidad, en la selva, en la frontera, los ríos, las hidroeléctricas, el petróleo, todos estos uranio, son, diríamos, las bases de los recursos estratégicos que están en disputa desde los años pues, anteriores al Tratado de Libre Comercio, pero también que, diríamos, se ha expresado de mil maneras esta estrategia de despojo, ¿no? Ahí diríamos que es parte de lo que decía, pues un poco que las situaciones estructurales, ¿verdad? Que no están desaparecidas, ¿verdad? Están presentes pero que en estos años 82, es precisamente el surgimiento del modelo neoliberal, ¿verdad?
y toda la estrategia de la economía, y don Samuel está ahí, ¿verdad? Estaban estudiando también lo que se llamó la, la estructura de seguridad nacional. Fue también fue un del encarcelamiento que sufrieron cuando los obispos están tratando de enfrentar esta situación a nivel teórico y a nivel de compromiso, pues también están los poderes tratando de quitar pues estas posibilidades, pero también una estrategia de la Iglesia. Decían de Puebla, ¿verdad? Que fue como la opción por los pobres, de los obispos, en el encuentro del latinoamericano de la conferencia en Puebla, pero antes viene también muy fuertemente el 1992 y la reunión que hubo en Santo Domingo, y donde ya aparece claramente que la opción por los pobres es un punto clave de la Iglesia latinoamericana, y que pues la teología de la liberación está ahí presente y está también en tus posiciones de posible ataque, ¿verdad? Porque no la Iglesia está convencida de estos procesos. Entonces estaba, para no perder, ¿verdad? Que estamos en los 80 y está generándose esto de los refugiados, está el proceso de la construcción de los gobiernos, ¿verdad? No, diríamos las luchas revolucionarias en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y diríamos que eso es una inspiración, y una inspiración muy fuerte para la iglesia. Y viene el 92, ya en 91, en la misma diócesis de San Cristóbal había generado un movimiento que se llama el Pueblo Creyente. Y el Pueblo Creyente fue también eso, ¿verdad? La posibilidad de que se generara una voz desde los pueblos. No es la voz única de los obispos, ¿verdad? No es la voz de una iglesia clerical, sino es una voz que nace del pueblo y que empieza a ser de una resistencia, es una defensa de los pueblos. Y pues tenemos que entender que pues hay una síntesis de esta búsqueda, y esta síntesis pues es 1994, ¿verdad? El surgimiento del ZLN, y que pues a nivel latinoamericano tiene significado, ¿verdad? Porque no es solamente una propuesta de una voz de los pueblos en Chiapas que se levantan y dicen ya basta, sino que es una posición frente al sistema, es una cuestión sistémica en la cual se colocan todos los pueblos, y surge esta voz de los pueblos indígenas y todo lo que significa su conocimiento, su estructura, su pensamiento, su búsqueda, y también sus derechos y el entendimiento de la posibilidad que tiene la sociedad civil de expresarse. Porque no es solamente un movimiento, diríamos, o una organización armada la que se presenta en el 94, sino es la idea de que hay una sociedad despierta que viene ya de años anteriores en la búsqueda de las luchas de los pueblos de indígenas, de los pueblos negros, una dimensión así abierta. Entonces, el 94 pues tiene muchas lecturas, pero para la iglesia tiene la idea de que surge algo importante, ¿verdad? Surge una esperanza, surge así como un sujeto que le llama don Samuel, un sujeto colectivo, una especie de emoción histórica, de decir, hasta ahora se ha mostrado la posibilidad de que es el pueblo el que está presente, el que se organiza y el que lucha, y que no son estructuras ajenas las que le defienden, sino son los pueblos organizados y con una propia visión y entendimiento de la realidad, y con un análisis profundo de las relaciones estructurales, y con una visión de futuro, además,
porque el Tratado de Libre Comercio estaba mostrando la estrategia de las relaciones estructurales frente a a los intereses estratégicos, aunque en el momento no se podía considerar así, porque se consideraba que México participaría ya del primer mundo y que se integraba al primer mundo. Pero cuando dice es que esta es una sentencia de muerte, dice Leseta, dice es una sentencia de muerte. Lo que están haciendo con el Tratado de Libre Comercio es llevándonos a la imposibilidad de construir una vida digna porque nos tienen en su misión, nos tienen como mano de obra y nos tienen como recursos y nos tienen como una idea de que el Tratado de Libre Comercio va a dar la posibilidad de la acumulación a una escala mayor. Entonces, claro que eso parecía profético, ¿verdad? Porque al fin de cuentas es lo que pasa. Y es lo que pasa inclusive con la actualidad del plan económico, del plan México, que no es más que esa capacidad de organizarse a nivel global para construir un sistema que de alguna manera tiene un destino para los pueblos, que son, diríamos, recursos para la acumulación y para el despojo. Pero en ese 94 surge, pues, precisamente lo diferente, ¿verdad? Que sufre la lucha, la autonomía, que sufre la conciencia de esta capacidad de los pueblos de ser sujetos y que se expresan de alguna manera con una posición más global. No es solamente el defensa de intereses locales, sino de intereses globales. Y empezar a surgir con la idea de que la alternativa a la situación de dominación es una alternativa global y que la alternativa global implica una construcción, una interconstrucción entre la sociedad amplia y los pueblos con su historia y su capacidad de resistencia y su inteligencia ancestral de lo que significa la vida, etcétera. Entonces, llegamos pues a ese 95 que es histórico, ¿verdad? En el sentido de que en ese 95 se está llegando a la idea de que la guerra, se declara, la declaración de guerra del EZLN y la respuesta del Estado no tiene una posibilidad de respuestas a nivel dialógico. Y que es con Ernesto Cedillo que viene también esta, digamos, ¿cómo se puede decir? Juego o trampa, en el sentido de que parece que sigue la posibilidad de un diálogo, pero hay una acción militar y entonces ahí es una denuncia de lo que es la estrategia del Estado y ahí es que don Samuel quiere implicarlo como que él es el dirigente del EZ y que él está ahí en una posición, diríamos, de ser condenado por por ser condenado por traición a la patria, ¿verdad? Por la cuestión de que el hecho de la declaración de guerra del 94. Y ahí estoy yo, ¿verdad? Por eso decía que ahí estoy yo, porque don Samuel, bueno, ahí me estoy como preso, ¿verdad? Frente al Estado, pero con la intencionalidad de que yo denuncie a don Samuel, que sea don Samuel el que diga, el que dice, yo asuma, ¿verdad? En mi declaración, que él es el causante del surgimiento del EZ y que además él es el que conocía y él es el que tiene como como que diríamos, como que haya generado al etc. Y entonces, pues esto era una mentira, ¿verdad? No es la diócesis, aunque la diócesis haya sido un factor importante, no es el que genera el ZLN, ni es el que sostiene las demandas de los pueblos en esa dimensión, ni es la voz de los pueblos, sino que esa acompaña.
y que de alguna manera esto es lo que aparece más claramente en el 95, con la posibilidad después de que se genere el diálogo de San Andrés y que de alguna manera se construyan los acuerdos de San Andrés de 1996, que, no se, que el gobierno no cumple, pero que don Samuel, pues de alguna manera sirve en esta mediación. Y yo acompaño eso, ¿verdad? Soy parte de la mediación también. Y en el 96 es cuando hace la entrevista que ya no vimos, que vamos a ver después, que me da la entrevista y que muestro, pues, que en esa entrevista estaba de él haciendo también una síntesis de ese recorrido. Es un recorrido muy amplio, muy interesante. Estamos apenas en 1996. Él está terminando esta parte asumiendo esto de la mediación y terminando su periodo de obispo al 2000, tiene 75 años, y en el último momento él está haciendo ¿cómo se llama? Una síntesis que es lo que se llamó el sínodo, el tercer sínodo diocesano, que empieza en 95 y termina en el 99, y es como que lo que sostiene ahora esta diócesis. Entonces, ¿cómo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo don Samuel podía sostener esa energía permanente de estar en la búsqueda de una respuesta a las situaciones? Era porque es una persona en diálogo permanente con los obispos latinoamericanos. Pertenecía él a un grupo muy grande de obispos latinoamericanos que les llaman patriarcas, y que de alguna manera se mantenían en reuniones y análisis, estudio, para lograr entender que su misión no estaba localizada, sino que era fruto de esto. Y además se impulsaban, ¿verdad? Porque decían, vamos a crear esto, vamos a generar esto. Y uno de los puntos claves fue la generación de lo que sería la iglesia autóctona, es decir, el entendimiento de que la iglesia tiene que tener raíces profundas en las culturas, y que la revelación de Dios está hecha en las culturas, y que no hay formas, no hay una cultura superior, que hay culturas diferentes, y que eso, a pesar, el Papa Francisco después lo hace con la Amazonía, como que llegó a entender, sí, eso por ahí, que tiene que haber una iglesia que responda a las necesidades, a la cultura, a la búsqueda de los pueblos ancestral. Esta idea del autóctono es a nivel latinoamericano, que después se vincula con la teología india también, como una búsqueda, pero también la cuestión de los ministerios, ¿verdad? Las diaconías y todos los servicios al interior de la iglesia que lo asumen los pueblos. Entonces, y los servicios, especialmente el servicio de la defensa de los derechos humanos, es decir, la formación aquí en Chiapas de lo que fue el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas fue desde 1989, pero fue como en respuesta, son respuestas a lo que pasa en las situaciones concretas, ante la criminalidad, ante la amenaza, ante la cuestión del atropello, ante las desapariciones, asesinatos, ante todo este despojo y todo, hay una búsqueda de cómo responder y cómo responder de una manera orgánica. Y otro de los puntos es cómo apoyar los procesos, ¿verdad? Porque no es una cuestión de que la iglesia como institución se coloque como el héroe, ¿verdad? O el sujeto que va a hacer la defensa, sino cómo apoyar el surgimiento de los procesos de los pueblos, organizaciones, y en un sentido, cómo estar presente, ¿verdad? Y diríamos, como ejemplo nada más, decir cómo la presencia de las iglesias en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, como los sacerdotes, ¿verdad? Como el cardenal,
parte del ministro de Cultura o como sacerdotes desde su parroquia tomando las armas, Gaspar, ahorita se me olvida su apellido, ¿verdad? De Nicaragua también, y muchas personas y cristianos comprometidos en Guatemala, en El Salvador, en una iglesia liberadora, un surgimiento de la conciencia, pero también del canto, de la teología y todo. Entonces, cuando hablamos de teología, hablamos de esta posibilidad de interpretación. Lo que ha logrado la Iglesia hacer es una interpretación de la historia y del compromiso de los cristianos en esa historia. El, Me parece importante decir que actualmente es una fortaleza el entender que como sociedad tenemos derechos, que como personas tenemos derechos, que tenemos capacidades, que tenemos entendimiento de la realidad, que tenemos capacidad de desestructurar el sistema, que tenemos energías para transformar relaciones, que podemos construir puntos propios, que tenemos capacidad de autonomía, que tenemos una posibilidad de enfrentar, diríamos, a las estructuras criminales, porque todo lo que se le reconoce al sistema es siempre como su capacidad y su potencialidad, como decir, el imperio tiene capacidades que nos trascienden. Pero la otra cosa que viene desde la América Latina y desde los pueblos es que nosotros somos capaces de construir alternativas antisistémicas y que esta capacidad de construir alternativas antisistémicas implica este desarrollo de toda la inteligencia propia, del entendimiento de las relaciones, de la posibilidad de construir nuevos mundos entre nosotros, ¿verdad? Y que los pueblos de alguna manera se empiezan a expresar porque son constructores, porque son sujetos, porque entienden, porque tienen un territorio, porque el territorio es el cuerpo mismo, pero también los recursos y quiénes son los dueños actuales de los recursos, quienes tienen un lugar en los ríos, quienes tienen un lugar en las montañas, quienes son los dueños de la relación con la tierra, quienes trabajan y construyen este mundo están presentes en los pueblos, ¿verdad? Somos nosotros, ¿verdad? Los constructores de esa posibilidad de vida, porque de ahí dependen los alimentos, de ahí dependen las medicinas, de ahí depende la alegría, la fiesta, la danza, todo. Entonces, diríamos que frente a la derecha, me parece que es irrisorio. Se puede decir que la derecha nos considere como que se considere el poder que puede de alguna manera hacer como impositiva su forma de ver la vida, sino que lo que viene desde el pueblo es esta capacidad de construir alternativas. Y muy claramente frente al sistema, y muy claramente que la derecha no es solamente una forma de pensar, sino es una forma de actuar y son instrumentos, son estrategias, son mecanismos diríamos, de defensa también, porque están defendiendo sus intereses, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros en un local, ¿verdad? En lo local, las comunidades se enfrentan actualmente, diríamos, no solo en, en Chiapas, sino en el mundo, se enfrentan frente a una estructura que se llama el crimen organizado, ¿verdad? El crimen, que son, diríamos, capacidades que tiene el que se ha mezclado desde ya toda la estrategia de militar, la militarización, el poder de las armas, la estrategia de comunicación, el control de territorio, la capacidad de infiltrar, el conocimiento y todo, para poner sus intereses y controlar los recursos estratégicos que dan la posibilidad de la acumulación del capital.
Y esto se expresa de mil maneras y las comunidades lo viven. Nadie está ajeno a eso de que en sus pueblos existan siempre estas posibilidades de que está alguien haciendo una investigación específica para conseguir los recursos que hay, ¿verdad? Que es como una capacidad de infiltrar para que encontrar dónde está la energía y los recursos de los pueblos. Entonces se ve como en Guerrero, por ejemplo, actualmente, pues esta presencia de que es histórica de los intereses y del crimen organizado, pues de alguna manera están defendiendo sus intereses vinculados a estructuras del Estado, a estructuras de la policía, el ejército, la militarización, pero ese modelito, ¿verdad? Que lo vemos ahora como muy clarito en un lugar del país, pues pasa en todos lados, como pasa en Venezuela, como pasa en Colombia, como pasa ahora con el movimiento en Bolivia y la cuestión de los mineros y la defensa de Evo Morales y todo esto vuelve a generarse toda esta idea de que el pueblo está defendiendo intereses y frente a la construcción de una derecha que diríamos así que se establece a nivel latinoamericano como clarísimo de que están fortaleciéndose frente globalmente con el esquema de imperial de Trump, ¿verdad? Entonces, yo creo que pues eso, hablar de ahorita en esos términos tan amplios de las preguntas, pues es difícil, pero lo que sí es claro es que don Samuel pudo hacer esto por el diálogo, ¿verdad? No es una cuestión de una persona iluminada, así como yo, pues ser iluminado todos los días para hacer una declaración, sino que es un diálogo. Es un diálogo con el mundo, es un diálogo con los pueblos, es un diálogo con la realidad y que no puede haber teología si no es el diálogo con el acontecimiento y que los acontecimientos son que hacen procesos de liberación y que los pueblos se liberan y que la teología encarna a esos procesos y que de alguna manera esa es nuestra vitalidad. Teología latinoamericana es teología desde la lucha, desde la convicción, desde el compromiso de los pueblos. Teología latinoamericana es un grito, es una búsqueda, son nuevas estructuras, ¿verdad? Y es futuro también, porque de alguna manera vemos como yo les decía, de 65, cuando estaba en ese diálogo de la libertad religiosa, ahora veo así como muy posible esta búsqueda de la paz, la justicia, la paz. No hay paz sin justicia. La construcción de los pueblos, las religiones del mundo, todo el mundo tiene la posibilidad de comprometerse en la construcción de la paz, que es justicia y que es dignidad y que viene desde la energía de los pueblos. Entonces, así sería una primera acercamiento a sus preguntas, a ver qué nos puedan decir los que están o escuchando y si tienen más preguntas o más comentarios. Gracias, don Jorge. ¿Me pueden escuchar desde el museo? Sí, sí, Bien, muchísimas gracias, don Jorge, por darnos un contexto muy amplio del contexto y de la pastoral y lo que vivió don Samuel. Eh, si prefieren, Jessica, si prefieres iniciar con comentarios de manera presencial y luego los aportes de este lado virtual, como ustedes prefieran. No sé si presencial tengan alguna pregunta, duda, comentario, impresión. Yo quería comentar que, bueno, una de las preguntas que se había planteado es precisamente qué fue lo que contribuyó a transformar Don Samuel. Y bueno, yo quiero recordar esa película
que se grabó pues antes o después, integrando elementos del Congreso Indígena de 1974. Ishimuleu creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Ishmeu. Y sí, Que era muy importante porque allí se ve la gran marginación en la que estaban las mujeres, los hombres descalzos, que no podían ni siquiera pisar las banquetas y bueno, era una discriminación pues terrible, ¿no? Entonces, pues dentro de esas transformaciones, pues una de las grandes importantes que acaba de mencionar Jorge, pues el diálogo nacional y también esa transformación de las mujeres y de esa dignidad de los pueblos, ¿no? Tan importante al convertirlos en sujetos y que quizás sería muy bueno que aquí en el museo, si pudiéramos ver otra vez esa película tan importante. Y bueno, una de los planteamientos que haces, Jorge, de que desde la sociedad civil pues organizada podemos frenar a esos grupos delincuenciales, pues a mí me cuesta trabajo pensar esa situación. La pregunta sería, ¿cómo podría esas, pues, frenar totalmente, ¿no? De, de hecho, sí sabemos que sí son dos proyectos de nación los que se ven aquí en México. Uno que es el discurso de todas llegamos a la presidencia, pues ¿cuál todas? Pues ¿qué pasa con las mujeres zapatistas que están siendo desplazadas, no? Pues no, y el proyecto del Plan México que pues realmente es el plan de la globalización. Entonces, pues son, de hecho, tu reflexión despierta muchas preguntas, dudas, análisis para profundizar esta vivencia que tenemos. Gracias. Eh, Buenos días. Gracias, Jorge, por este traer al corazón otra vez, al recordar este trayecto en el cual, pues incluso particularmente, personalmente, nos ha tocado andar algunos pasos. Y considerando cómo el sistema de poder, el sistema de muerte, se está reconfigurando, ¿no? Se tiene varios añitos que se está reconfigurando, no es Trump, ¿no? Solamente es como la cara visible, la cara con demencia frontotemporal visible, ¿sí? Pero es todo un conglomerado de, de fulanos y de empresas y de corporaciones que están dando estos pasos de muerte y que los dan con peso, pues, o sea, pisan fuerte, diría la canción aquella, ¿no? Entonces es un reto grande, ¿no? Ante esta reconfiguración del sistema de muerte, ¿cómo se reconfigura también sistemas, modos, maneras que protejan, cuidan, apuesten por la vida? Desde diferentes ópticas, ¿no? Puede ser desde la parte religiosa, la mística, pero puede ser no solo desde allí, ¿no? Y un poco para juntar a la pregunta de la compañera, eh, yo pienso en la propuesta también de Enrique Dussel de la factibilidad, ¿no? O sea, tenemos muchos ideales, ¿no? Y siempre queremos el ideal. Entonces, este gobierno que está en este momento y los gobiernos que han pasado, el gobierno que pasó, pues hay que exigirle y demandarle todo, ¿sí? Pero también hay que saber qué sí es factible y qué no. No como una resignación, sino como un paso hacia. Y entonces, en ese paso hacia ir caminando en estos otros procesos,
a mí me interesaría saber las narrativas que hay que construir, cuáles son los discursos que hay que hacer llegar, que hay que construir y hacer llegar. Siempre se habla de que las juventudes están arruinadas en las pantallas, pero pues digamos que el cuchillo puede tener dos papeles, ¿no? O sea, es una herramienta simplemente, entonces la tecnología es lo mismo. ¿Cómo, tal vez no como, sino como qué ideas principales en la narrativa? Porque yo creo que lo que necesitamos es una narrativa nueva, diferente, que atraiga y que gane las mentes y los corazones de la población, ¿sí? Y la factibilidad como proceso. Serían como mis inquietudes. Gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una idea muy específica sobre el territorio y quería saber cómo siente que influyó Samuel Ruiz en la percepción o autopercepción de los pueblos indígenas en su propio territorio. Eso. Gracias. Pues buenos días, muchas gracias primero Jorge por tu presentación. Yo quería como recuperando esta trayectoria histórica que nos proporcionas de diversos momentos, ¿no? Como lo fue desde el concilio, luego posteriormente con la parte de la primera asamblea diocesana y tal, preguntarte un poco de cómo se le ha dado continuidad actualmente a esta parte de la teología latinoamericana en la diócesis de San Cristóbal, sobre todo considerando el tema justo de la construcción de la paz como una cuestión que es transversal, ¿no? Actualmente. Entonces, cómo desde todo este recorrido que generó don Samuel Ruiz, cómo se le ha dado continuidad actualmente y justo cuáles son pues los desafíos que se tienen en el mundo contemporáneo para poder seguir con esta teología latinoamericana con sus características principales que ya nos estuviste mencionando un poquito. Gracias. ¿Hablo? Bueno, quizás son muchas preguntas, pero muy importantes y muchas gracias. Y quizás lo que podría decir es que insistir, ¿verdad?, sobre la idea de, del valor que tiene el hecho del Congreso Indígena del 1974, es lo que decía Marisa de la película Ishin, que muestra cómo es un documental, de hecho por Rogelio Cuellar, del evento, ¿verdad? Del evento del 74 que se eh, realizó en San Cristóbal y que le llaman Primer Congreso Indígena, pero que fue una convocatoria que vino desde la iglesia, pero a través de una iniciativa del gobernador Velasco Suárez en relación a los 400 años del nacimiento de Fray Bartolomé. Entonces era como una celebración y se convirtió en una gran denuncia, pero porque fue trabajada durante un año en asambleas, en las comunidades, para ver cuáles eran las problemáticas que existían en 4 temas especiales, que era el comercio, la educación, la salud y la tierra. Y ese fenómeno de la tierra es el que me parece interesante en tu pregunta sobre los territorios. Porque a partir de esos años, ¿verdad? Empezó antes, pero en 74 es una idea muy clara de que el derecho a la tierra es como una de las, en un estado, en un país quizás, pues sí, en un país también, donde la tierra está acaparada, acumulada y que hay un despojo de la tierra de los pueblos. Y ese es precisamente esos años se generan los movimientos campesinos a nivel nacional, pero a nivel latinoamericano de recuperación. Por ejemplo, todo lo que fue la lucha en Brasil, ¿verdad? De la tierra, de los sin tierra, pero también en Chiapas, digamos, quizás no fue
así como los sin tierra, pero sí fue el movimiento de la CIOA, que acaba de fallecer Enrique Pérez, creo, que era uno de los grandes dirigentes de la CIOA, que en el tiempo de los 70 se terminaron las fincas en toda la región del Simopodel. ¿Y por qué la CIOA que tenía esta propuesta de la recuperación de las tierras? También en los años 60, 70 se hizo la colonización de la selva, en lo que se llamaron las tierras nacionales y los pueblos se organizaban para recuperar esas tierras. Se creó lo que ahora se llama el Pacayal, que era Nuevo San Juan, Nuevo Huistán, Nuevo Jerusalén, todos los pueblos de estas regiones yendo a la recuperación de las tierras. Entonces, don Samuel, como decía, le tocó vivir, ¿verdad? Acompañar, y de ahí generaron todos los catequistas el éxodo, un entendimiento de la liberación del éxodo como búsqueda de la tierra prometida. Esto es fundamental en la concepción del territorio y que de alguna manera se acompañó así, ¿verdad? Los pueblos, diríamos en los 80s, los, se hacían los esquemas ya nuevos de los ejidos nuevos que de alguna manera estaban haciendo la reforma agraria que no se hizo antes, ¿verdad? Y que precisamente con el 92 fue el que le dieron de la idea de Salinas con el artículo 27 constitucional, el cambio del artículo que como dice, para la distribución de la tierra, como decir, bueno, ya, 34 de nuevo genera la idea de la recuperación de las tierras en el sentido de lo que significó la apropiación de tierras de los pueblos desde el EZ y que ahora sigue, ¿verdad? Que son miles de hectáreas que eran finqueros y que estaban en manos de los terratenientes y que eran no legales, pero que estaban ahí. Entonces, digamos que no hay una lucha, diríamos, ideológica nada más, ¿no? Es una lucha política, organizativa, son los pueblos recuperando y que me da mucha inquietud responder a la pregunta cómo se ha dado esta continuidad, ¿verdad? Y yo creo que hay diferentes formas, ¿no? Que se ha dado y que está muy presentes en miles de cosas esta continuidad. Una de ellas por ejemplo, la cuestión de los derechos de los pueblos y la denuncia de las masacres, por ejemplo, la que hace la organización civil Las Abejas frente a la masacre del 97, lo que significa que el Estado no actúe, que la Comisión Interamericana no actúe y exigirle que actúen frente a, al crimen, ¿verdad? Está cometido por los 45 muertos en Acteal. Y lo mismo acaba de pasar una gran peregrinación en San Pablo Chalchihuitán en denuncia del alcoholismo y de las drogas. Y lo mismo pasa en Simojovel con los mártires de Nuevo Morelia, que fueron parte de la lucha del crimen organizado, del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel Sinaloa, todo eso en los años hace 2 años. Y la lucha contra el asesinato del padre Marcelo, que también movilizó y creó una serie de conciencias sobre la búsqueda de la paz. Entonces, ahí los pueblos, por ejemplo, de Candelaria buscando su autonomía, el hecho de que también haya juventudes, ¿verdad?, en la cuestión de la producción del cine, del teatro, de la música, de todos, que hay una serie de recuperación de las lenguas indígenas que se está, diríamos, haciendo como necesario, la literatura, la reinterpretación
Hay Miquel Ruiz haciendo una reinterpretación de toda la historia, inclusive de Rosario Castellanos a Miquel Ruiz en una transformación de lo que significa la interpretación desde los pueblos indígenas del acontecimiento que podríamos decir están presentes todavía, en cómo se presenta el cacicazgo y también cómo se mueven los nuevos intereses de los pueblos indígenas que están vinculados al capital. Entonces, todo está moviéndose, ¿verdad? Y hay muchos desafíos, pero hay mucha acción. Esa factibilidad es importante. La factibilidad es que no es posible actuar, perdón, no es posible dejar al mundo que siga sin la acción. Y diríamos que la acción es muy importante actualmente también, ¿no? Y quizás nos salimos de ese espectro que decía de los años 70 de la CIOAC, de la OCES y todo, que eran fuertemente, diríamos, fuertemente enfrentadores del Estado, ¿no? Es decir, de los terratenientes y tomando las tierras y recuperando territorios y haciendo presencia así fortísima. Y ahora parece que eso está de alguna manera aminorado, pero hay otros espacios, ¿no? Hay otros espacios. Y eso es lo que yo pienso, que la factibilidad es real, está presente, no es la demanda al Estado, sino es la demanda a nosotros mismos de construir. En San Cristóbal está muy presente la defensa de los humedales, la defensa de los territorios, la deforestación y la denuncia del contubernio del Estado con todos los poderes, etcétera, pero todavía no logra transformar esas situaciones, ¿verdad? Y son puntos claves el hecho de las narrativas, creo que nos corresponde y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Este espacio así que tenemos ahora aquí es parte de esas narrativas. Busquemos juntos y creo que aquí ustedes son también sujetos transformadores, ¿cómo se llama? Protagonistas de procesos y me gusta mucho que jóvenes así estén muy claros en lo que hay que hacer ahora. Mm, Ahora, pues alguien, bueno, de parte de los que están conectados, si tienen alguna otra pregunta para Jorge. Sí, Comentarios. gracias. Voy a habilitar los micrófonos en este momento en la reunión virtual. A los que estamos virtual ya podemos abrir micrófonos, nada más les pedimos nos apoyen levantando su mano para darle un poco de orden a esto y iniciamos con Marta Eugenia que tiene unas dudas. También les quisiera extender la invitación a que abran sus cámaras para hacer este encuentro un poco más cálido, más cercano y que nos puedan también visualizar desde el museo. Entonces, sin más, le doy la palabra a Marta Eugenia. Adelante. Hola, muy buen día a todos. Jorge, realmente nos has mostrado al hombre trabajador, al hombre con intereses bien definidos, al sacerdote cercano a un pueblo, al pastor. Pero yo quisiera ahondar un poquito más, tú que tuviste la oportunidad de estar de manera tan cercana a él, preguntarte. ¿Don Samuel era un hombre de oración o más pragmático? ¿Qué te parecía a ti? Son varias las cosas que voy a preguntar, pero esa iniciando. Bueno, contesto que yo creo que don Samuel era una persona en oración permanente, y yo lo siento así porque
si uno asistía a sus homilías, solamente empezaba diciendo alguna frase del Evangelio y ya estaba mostrando que eso venía de una profunda reflexión, de una profunda oración. Yo tuve desde muy pequeño, bueno, desde muy joven, asistir a don Samuel y antes de celebrar una Eucaristía, dedicaba un tiempo a la meditación. Antes, no decía media hora, una hora antes, estaba haciendo una oración, una meditación, y después celebraba. Y siempre celebraba con ese espíritu. Otra de las cosas que recuerdo fundamentales, los actos de Semana Santa en la iglesia catedral, donde era Caulito yo ya con él, era que cada frase por ejemplo, del himno cuando se hace el himno pascual, cada frase, desde hablar de las abejas, de la cera, de la construcción, de dónde viene la liberación, todo, era parte de una reflexión profunda, de una oración, y que de alguna manera nos invitaba, ¿verdad? Porque era una invitación a que ahí es donde uno encuentra. No hay otro lugar donde se encuentre la luz. No puede haber, es como tratar de hacer una comparación. Si vemos y escuchamos lo que él dice, quizás en el video lo vamos a ver, lo que él dice no es producto de una ideología, es producto de una construcción teológica que viene desde la fe y viene desde una oración profunda. Por ahí le veo muy importante, apasionante también, Sí. sentir cómo una persona puede vivir intensamente su fe y su compromiso y hacerlo presente permanentemente. Y ahí hilando un poquito en esto que nos acabas de compartir de él como creyente, él como un hombre participando en la buena nueva, ¿hay alguna anécdota que él alguna vez tú le oyeras decir a los demás acerca de qué fue lo que lo movió, como un momento específico para tener su forma de ser como él era? O sea, en esos momentos ya de madurez como sacerdote, con los pobres, con los necesitados. ¿Tú alguna vez le escuchaste una anécdota? Yo me estoy acordando de San Monseñor Romero y cómo dentro de su biografía hay así como no que sea un momento específico, pero sí hay un proceso detallado de cómo él se dio cuenta de que su actuar necesitaba cambiar y lo hizo. Es decir, atendió al llamado que realmente el Evangelio le hacía. En este caso, tú podrías decir si don Samuel contaba algo o a algunos, a los más cercanos, a los más íntimos, de ese momento a donde la Roa Divina, el Espíritu Santo, puso en él así como que el objetivo más claro a vivir. Bueno, y quizás lo que ahorita es muy difícil, ¿verdad? De cómo encontrar muchos elementos, pero hay uno muy importante que fue cuando antes del 94, había una conciencia de que cómo frente a cómo se enfrenta uno al Estado y cómo la cuestión de la lucha armada. Y había una reflexión profunda en la diócesis y él estaba muy claro de que no era el camino. Y en diálogo con algunos del pueblo creyente, les dijo, mira, no es el camino, pero si ustedes optan por ahí, yo voy a estar con ustedes. Así como una idea de que no es que yo lo busque, pero voy a estar con ustedes. Y eso solamente es porque estaba con los pueblos, no estaba ajeno a una situación, ¿no? Y creo que es algo así muy, muy, muy profundo para don Samuel, el, el poner como dimensión principal, el acompañar al pueblo, el estar con el pueblo, el no poner como su pensamiento sobre los intereses de las personas.
Muchas gracias. Realmente estos detalles que tú cuentas son puntos muy, muy sustantivos para su forma de actuar. Y entonces, siguiendo, haz de cuenta que mis preguntas van así correlacionadas con todo lo que tú estás diciendo y eso lo agradezco infinitamente. ¿Tuvo alguna posición específica con y en relación con las mujeres? No estoy hablando de que fuera o no feminista, sino yo estoy hablando de que aunque no lo manifestara como tal, él, aún sabiendo de la mujer y su posición, tuvo alguna forma específica de decir o de alimentar, de consolar, de acercarse a la mujer indígena, a la mujer en general. Bueno, hay cosas importantes, ¿verdad? Pues hay procesos en la diócesis que fueron impulsados por don Samuel y que aceptó, por ejemplo, una de las cosas que quizás es muy interesante es que hubo en el tiempo de don Samuel una especie de reunión, ¿cómo se llama? Procesos de de que las religiosas eran un grupo y se reunían y eran una posibilidad, las religiosas juntas, hacer unas propuestas. Hubo también una coordinación diocesana de mujeres que impulsó don Samuel y que creó lo que se llama el CODIMUG y que existe todavía y que ha sido a partir de la reflexión de la participación de las mujeres en la iglesia y su lucha muy vinculada a movimientos nacionales, no solo locales, ¿verdad? Y también el hecho de que le hayan nombrado, acusado a don Samuel de que estaba ordenando diaconisas por el hecho de que don Samuel hacía que los diáconos fueran acompañados de sus esposas y al mismo tiempo que les daba la ordenación de diáconos, él bendecía a las mujeres y luego las mujeres de los diáconos y luego ellas mismas pues, imponían las manos a los que eran ordenados diáconos. Entonces hay fotos, videos donde las mujeres están siendo recibidas, diríamos, como parte de ese ministerio, pero no eran ordenadas diaconisas, pero sí le acusaron a don Samuel. Ahora, quizás diríamos, no pareció como un feminismo, ¿verdad? Pero sí pareció como que en una iglesia donde las mujeres tenían este lugar, las religiosas, y que no se puede decir que, diríamos, que esta diócesis de San Cristóbal haya sido posible sin las congregaciones religiosas de mujeres comprometidísimas en el proceso, en muchos sentidos. Muchas gracias, Jorge, por acercarnos no solamente al hombre trabajador en la iglesia, sino al hombre como ser humano. Muchas gracias. Gracias, Marta Eugenia. No sé si alguien más tenga aquí en la plataforma virtual de Zoom alguna duda o comentario que quisiera compartir. De entrada, también quisiera comentarle a don Jorge y a quienes están presentes en el museo el contexto del encuentro por Zoom en este momento de manera virtual. Nos hallamos varios participantes de distintos lugares, no solo de México. Se encuentra Daniel Hernández desde Ciudad de México, Libertad Hernández también de México, un servidor desde Monterrey, México. Gabriel Pérez desde California, Wilson Goncalves desde Brasil, José Lavoy desde Puerto Rico, Fernando Limón y Margarita desde Comitán, la hermana Ivonne Ramírez desde la Ciudad de México. Se encuentra también Gonzalo Ituarte desde la Ciudad de México, antiguo acompañante de Static Samuel y de Jorge Santiago, le manda saludos. Erika Estrada desde Nuevo Laredo, México. Ana María desde Chile, Carmen Cruz de Puerto Rico, Marta Eugenia también desde México. eh, y bueno, este es para darles un contexto de quienes estamos participando de manera virtual.
Y si me permiten, quisiera plantearle alguna par de cuestiones que surgen al escucharlo, don Jorge. Y primeramente, muchísimas gracias por su compartir esta experiencia y todo su conocimiento y acompañamiento que tuvo en la pastoral y sigue teniendo en la pastoral de Chiapas y en las comunidades. Y quisiera plantearle un par de cuestiones. La primera, si me permite, es en torno al actual gobierno de México. Sin duda, todos sabemos que han tenido un estandarte, ¿no? Y este estandarte, pues, es la famosa frase que es por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Entonces, bueno, es un estandarte muy fuerte que implica algo serio y yo quería preguntarle y preguntarles también al museo, a quienes están presentes en las comunidades de Chiapas, qué tan real y factible se ha hecho, o se ha encarnado esta frase de la actual administración de México, y qué tan presente se ha hecho esta frase a través de programas o iniciativas o alguna cercanía o encuentro, si ha habido un verdadero encuentro y cercanía de esa administración que está aportando ese estandarte actual. Y la segunda cuestión es en torno a, digamos, a la actual iniciativa que están teniendo los jesuitas en vínculo con la Conferencia del Episcopado Mexicano en torno al diálogo nacional por la paz. Es decir, se han creado algunos conversatorios, un encuentro que hubo hace algunos meses en Guadalajara, en Jalisco, y estuvo presente en la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y estuvieron presentes varios conferencistas, los jesuitas. eh, entonces, eh, yo personalmente estuve viendo varios encuentros y conferencias del diálogo nacional, pero em, mm, hubo alguna inquietud de mi parte en la que no vi del todo presente las comunidades de base, los colectivos que realmente están viviendo el proceso y la experiencia real en México de la inseguridad, la violencia, que no permiten la paz real en México. Entonces, mi pregunta sería directamente, ¿qué tan cercano ha sido el diálogo nacional por la paz en Chiapas, en las comunidades de base, en los colectivos? eh, ¿Qué tanto se ha hecho presente esta iniciativa de manera real? Y eso sería por mi parte. Muchas gracias. Bueno, son dos preguntas importantes, ¿verdad? Porque de esto de primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, tiene varias narrativas, como decía, bueno, varias posibilidades de interpretación y, y puede ser que lo define es la posición, es decir, la posición desde dónde. Desde los pobres mismos, cuando dice primero los pobres, pues sí, tiene que ser su voz, puede ser su construcción, su capacidad organizativa. Primero los pobres, si es desde los pobres, es cuáles son los intereses de los pobres, cuáles son las exigencias, sus demandas. Por ejemplo, en esto que decía de Acteal, las demandas de Acteal, la demanda de los maestros, la demanda, etcétera, son demandas de los pobres, pero esos no están en el Estado, no están en el gobierno. Entonces es primero los pobres, desde desde el poder es, vamos a dar elementos, vamos a satisfacer a los pobres porque si no nos se van a rebelar y entonces hay que hacer algo por esos pobres, porque si no hacemos algo, pues nos vamos a crear un edificio que se va a derrumbar. Y entonces la construcción desde el poder es siempre algo que no defienda sus intereses.
Dices, primero los pobres, primero atiende a los pobres antes de que hagamos el banquete, porque si no, esos nos van a estorbar el banquete, ¿verdad? Entonces, es otra forma de interpretar. Si primero los pobres, vamos a decirles para el mundial, primero los pobres, es decir, que vamos a ver si se van del Estadio Azteca para que dejen el Estadio Azteca fuera, libre para el evento. Pero primero hay que atender a eso de los pobres. Eso es una interpretación desde arriba. Y la que de alguna manera está presente muy fuertemente con los pobres, es que nosotros, los pobres, estamos demandando, exigiendo defensa del territorio, exigiendo soluciones, exigiendo justicia, exigiendo, diríamos, que haya una paz basada en la dignidad de las personas, que no sea el control del Estado, sino sea la construcción del Estado pluricultural, pluriétnico, bueno, entonces hay mucha cosa ahí, ¿verdad? Y, y es lo mismo que pasa con la paz. Es decir, la paz, hay varios procesos de paz. Y, y la paz puede ser la de la organización civil Las Abejas, me oí, si no hay justicia, no hay paz. Y tan tranquilo como eso, si no hay justicia, no hay paz. Y entonces todos los movimientos de construcción, de diálogo nacional por la paz, tendrían que estar definidos por la justicia, por la dimensión de la búsqueda del esclarecimiento de los crímenes, por la forma como el Estado está colusionado con los intereses del capital, la forma como se ha hecho la impunidad, la forma, es decir, la justicia sobre todo. Don Samuel en uno de sus últimos escritos fue La construcción de la paz, exigencia permanente para las religiones del mundo. Y dice ahí, no a la guerra imperial y global ante la situación mundial de hegemonía, armamentismo antiterrorista e imposición neoliberal. La paz no es el orden que conviene a los poderosos, sino un reclamo justo que requiere de un nuevo marco jurídico, político y económico mundial. Corresponde a las distintas denominaciones religiosas sumarse a este esfuerzo global en contra de la imposición neoliberal que persigue y criminaliza a quienes piensan y actúan de manera distinta a los designios del imperio. Entonces, esto lo está escribiendo pues casi al final de su ministerio, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Es ahora todo proceso de construcción de paz está siendo bienvenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esta paz no es posible, si no se construye la paz, como que toda vida es imposible, ¿verdad? Y las comunidades son conscientes de que pues, no es posible seguir sembrando si no hay paz. No es posible seguir trabajando cuando hay persecución, cuando hay desplazamiento, cuando hay desapariciones, cuando hay crimen, cuando hay amenaza, cuando hay control, cuando hay inseguridad, no hay posibilidad de vida. Entonces, eso es la paz, ¿verdad? La capacidad que tengamos de cómo atajar, digamos, estos elementos. Y ayer precisamente en este diálogo con Melel, ¿verdad? Se hablaba así como los niños tienen una capacidad de entender que la vida tiene dimensiones diferentes, pero si los están atacando desde niños, si les están pegando desde niños, si les están quitando sus ilusiones desde niños, si cada vez que hablan son escuchados, pues qué posibilidad tiene ese niño de desarrollarse, ¿verdad? Porque es el contexto de presión, de represión, de dominio, lo que no permite la vida, ¿no? Entonces, pues este gran movimiento de diálogo nacional por la paz también tuvo el diálogo hace 3 años aquí en San Cristóbal de este mismo movimiento. Y creo que hay otro grupo en San Cristóbal que se llama la Malilquina,
también buscando la manera de cómo actuamos frente al crimen organizado. Y precisamente próximamente va a estar aquí este Raúl Sibeki presentando su libro sobre la guerra y en ese sentido pues dice, bueno, ¿cómo hacemos la paz frente a la guerra? ¿Cómo hacemos la paz frente al genocidio? ¿Cómo hacemos la paz frente a los intereses militares, frente a la militarización? Ahí son los retos y qué bonito que hay tanta energía en nuestro país para poder seguir caminando en una búsqueda de esta paz. Muchas gracias, don Jorge. Segundo. Ya te ¿Ya se oímos, escucha? Jessy. Sí, ya te oímos. Pues agradecemos su presencia, tanto presencial como virtual, y pues sobre todo a Jorge por esta plática que nos dio mucha luz a muchos que venimos de fuera y que no entendemos muy bien, pues cómo fue todo el trabajo en con Samuel Ruiz, cómo ha sido también la realidad del sur. Entonces, pues les agradecemos mucho. Yo también quisiera em, agradecerle a toda la comunidad del museo y los que están presentes, también especialmente a don Jorge, que sin duda, como dice Jesse, nos iluminó bastante en el contexto de Chiapas, la pastoral de Samuel Ruiz, y cómo fue desarrollándose este proceso histórico en las comunidades y en búsqueda de una liberación, de la justicia, de la paz. Y en nombre del colectivo de Teología Latinoamericana, Volviendo al Evangelio, les damos el más sincero agradecimiento. eh, y y bueno, para quienes tienen interés en conocer un poquito más de este colectivo, del cual formamos Jessica y un servidor, lo pueden encontrar en Facebook como Teología Latinoamericana, guión, Volviendo al Evangelio. Tenemos también en YouTube nuestro canal de YouTube donde subimos los conversatorios como de este tipo. Este conversatorio lo subiremos y respetaremos las indicaciones del video, desde luego. Eh, y también tenemos un chat de WhatsApp, es un grupo de WhatsApp en donde estamos varios, em, digamos, varias personas de diferentes países, no solo de México, sino también nos acompañan desde Uruguay, desde Costa Rica, desde Canadá, El Salvador. Entonces, estamos tratando de iniciar un proceso como también en su momento nos lo exhortó el Papa Francisco, ¿no? Estamos tratando de iniciar procesos y nuestro proceso sincero y honesto es este, ¿no? Este colectivo que va tratando de promocionar y bueno, no tanto promocionar, sino difundir de alguna manera esto que a veces suele estar oculto o que pretenden ocultar algunas estructuras, instancias que prefieren posicionarse. Bueno, ese es parte de nuestro objetivo en el colectivo. Si están interesados en participar, pueden acercarse con Jessica, pueden escribirnos por Facebook. Ese es como nuestro breve paréntesis promocional del colectivo. Y sin más, pues yo le doy las gracias a todos los que están presentes y en Zoom también y a don Jorge. Y bueno, esperamos que este encuentro híbrido haya sido de su agrado. Una disculpa de antemano por las dificultades técnicas que tuvimos, pero me parece que el contexto que nos dio al principio don Jorge nos enriqueció mucho para ver desde otros ojos el video, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro.